Que miremos en el libro de Isaías capítulo 41, Isaías 41. El título del mensaje para esta tarde es Árboles vigorosos en el desierto. Isaías 41, voy a dar lectura del verso 18 al verso 20. Y nos basamos en estos pasajes para la palabra de Dios en esta hora. Isaías 41, 18 dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Verso 19: daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Y el verso 20: para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Aleluya. Siéntense, por favor. Quiero que recuerde bien este mensaje: árboles vigorosos en el desierto. Y quiero explicar un poco cómo nace este mensaje. Hace varios años estaba pasando una situación difícil y recuerdo que el Señor me mostró este pasaje y empecé a leerlo y pensé en ese título. Dios me dio en ese momento ese título, pero solo me dio el título. Y les cuento que en algún momento quise predicar sobre este pasaje y bajo este título, pero yo no me imaginé nunca que este pasaje y este título iba a ser una vivencia, yo diría la vivencia más grande de mi vida. Lejos de mi mente estaba que algún día Dios me iba a traer a vivir a un desierto. Y quiero agradecer a mi esposa porque justamente hace unos días estábamos allí en Las Vegas y viendo un árbol frondoso muy hermoso en un parque. Y ella me dijo: ¿te acuerdas que una vez predicaste ese mensaje? Árboles vigorosos en el desierto. Qué bueno que pudieras predicarlo de nuevo. Y a los pocos días me llama el pastor Samuel y me dice que ¿por qué no escribo un libro sobre este mensaje? Bueno, empezamos a predicar una serie de mensajes. El pastor Samuel se enteró y me dijo que qué bueno que escribieras un libro. Y así fue que regresé a mis archivos, repasé lo escrito y me di cuenta que realmente Dios tenía un mensaje poderoso para transmitir. Y quiero en esta hora compartirles lo que Dios me ha dado. Más adelante seguro estaremos aquí presentando el libro que Dios nos está dando, pero por ahora quiero hacer como un panorama de lo que Dios quiere hacer a través de este mensaje. Isaías 41 versículos 18 al 20 es el texto base. Y para contextualizarnos un poco, quiero extraer algunas aplicaciones de allí a nuestra vida. Este periodo de la historia se refiere a cuando el pueblo de Israel se encontraba cautivo en Babilonia y en el que esperaban un segundo éxodo, un Mesías que volviera a traer libertad o trajera libertad para siempre a su pueblo. Ellos tuvieron que experimentar un proceso muy fuerte, un proceso migratorio muy grande, en el que la mayoría de las personas del pueblo de Israel son llevadas cautivas a Babilonia. Otros cuantos alcanzan a huir de Nabucodonosor, huyen de la esclavitud, huyen de las cadenas, huyen de todo lo que les esperaba por sus hijos, por su futuro. Se esparcen por el mundo, perdiendo su territorio. Esa antigua tierra conocida como la tierra de la promesa
es perdida por ellos. La que pudieron poseer por un tiempo, la que pudieron disfrutar por un tiempo, esa tierra que la Biblia muestra de una increíble producción agrícola, de uvas tan grandes que un racimo tenía que ser llevado entre varias personas, una tierra de provisión, una tierra que fluye leche y miel, pero de repente se convierte en un territorio desértico. El pueblo es de dura cerviz, se aleja de Dios, son conquistados por Nabucodonosor. Y quiero que recordemos que las peores cosas que nos han pasado en la vida nos han ocurrido cuando nos hemos alejado de Dios. Lejos de Dios, lejos de la comunión con Él, se originó la desobediencia. Lejos, alejándose de Dios, se originaron las justificaciones. Lejos de Dios se origina el asesinato, la idolatría y un largo etcétera. Y es que al alejarnos de Dios se pierden las cosas más valiosas de la vida. Lejos de Dios se pierden los hogares. Lejos de Dios se pierde la vida espiritual. Lejos de Dios se pierde la gente valiosa. Lejos de Dios se pierde el dinero, se pierde la salud y se pierde la vida eterna. La historia nos recuerda que Israel perdió su territorio, perdió su bendición. Y algo que me llama poderosamente la atención es que en la medida que el pueblo se aleja de Dios, en la medida que el pueblo es llevado cautivo, al mismo tiempo la tierra empieza a perder su capacidad de producción. Los ríos empiezan a secarse, la tierra empieza a volverse estéril. Ya no es la tierra que fluye leche y miel. Lo que antes era abundancia ahora es ruina. Lo que antes era riqueza ahora es miseria. La tierra se vuelve improductiva. Y si vamos a la historia reciente, unos 100, 110 años atrás, lo que es el Israel moderno, nadie se hubiera imaginado que allí, en medio de la pobreza y la esterilidad, en medio de la escasez, se pudiera levantar una nación. Y es justamente lo que ocurre a lo que le ocurre a la gente cuando se aleja de Dios. No esperes que alejado de Dios te salgan las cosas bien. No pretendas que los intentos humanos terminen bien cuando la Biblia dice que separados de mí nada podéis hacer. No se puede obtener buenos resultados de una sociedad que está alejada de Dios. No puede tener un buen fin una persona que vive lejos de Dios. El día que nuestra sociedad alce su mirada al cielo, el día que la gente levante sus ojos al cielo, todo será diferente, porque de allá es donde viene nuestro socorro, de aquel que hizo los cielos y la tierra. Este texto es una promesa de bendición en medio de la sequía. Y quiero que mire esta siguiente diapositiva, que nos dice que el 14 de mayo de 1946, 160 de los 192 estados miembros de la ONU, es decir, el 83% reconocieron a Israel como nación. Uno de los milagros más grandes que ocurre con Israel es un milagro político. La historia dice que en el año 70 Israel desaparece como nación. La gente pierde su territorio, pierden su templo, se quedan sin nada. Pero de la nada, en 1948 resurge Israel, en cumplimiento de otra gran profecía, y donde parecía que era imposible que hubiera vida, en un lugar inhóspito, en una tierra que ya era un desierto, de repente empieza a florecer la agricultura.
De repente empieza a aparecer vegetación. En la lógica humana era imposible que el desierto produjera cosechas, a menos que un milagro ocurriera. Y este verdadero milagro es el cumplimiento de una profecía extraordinaria. En medio del desierto, en medio de la sequía, ocurre un milagro. Y en los últimos 100 años aproximadamente se dice que se han sembrado 260 millones de árboles en Israel y están vigorosos y verdes. Es más, proporcionalmente Israel es el país que más productos agrícolas exporta al mundo. La región que antes tenía que comprar comida, que antes tenía que importar productos agrícolas, milagrosamente empieza a exportar. Todo gracias a una promesa. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en tierra seca. Pero esta promesa hace énfasis en quién hizo esto, para que vean y conozcan y adviertan todos que la mano de Jehová ha hecho esto. ¿Usted quiere glorificar a Dios? Mire, es que la única forma de que haya vida en el desierto es por provisión divina. Y nuestra generación es presentada como un desierto por muchas razones, porque se ha alejado de Dios, porque ha querido hacer su vida lejos del Creador. El hombre se ha degradado, ha perdido los valores, ha perdido su esencia y ha hecho su vida lo más lejos de Dios que ha podido. Y si diéramos un vistazo sobre la tierra, sobre nuestra sociedad, pensaríamos: no es posible que en medio de una sociedad tan perdida se levante gente buena. Y parece que las cosas no tienden a mejorar. Las noticias de nuestros días son abrumadoras. A mí me sigue impactando. Todos los días aparecen hombres tomando armas para masacrar personas de otras razas, o si es posible de su misma familia. Violencia llevada al extremo, pero en una generación que tiene una sed impresionante y no sabe de qué. Algunos intentan saciar su sed porque piensan que lo importante es la fama, y tienen sed de fama, tienen sed de fortuna, tienen sed de poder, tienen sed de riquezas. Pero ¿qué hacer para no morir en el desierto en medio de una generación alejada de Dios? Hay una sola manera de subsistir, y es viviendo para Dios. No solo hablar de Dios, sino vivir cerca de Dios. Estos serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacen prosperarán. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya esperanza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Escúcheme, la verdadera vida es la que Dios nos ofrece. En su misericordia no hemos sido consumidos, y aquí hay un fluir de la vida de Dios en este lugar. Yo quisiera escuchar a alguien adorando a Dios un minuto. Quiero que demos una vista general. Algunos de los árboles que aparecen en este texto, en este pasaje, no es desde un tratado teológico. No quiero que pensemos en eso, porque no creo que eso es lo que quiera decir aquí la palabra. Pero sí quiero sacar algunas reflexiones analizando un poco las características de estos árboles, y mencionaré solo una característica por razones de tiempo. El primero que quiero mencionar es el cedro, y lo he titulado Firmes como cedros. Me llama la atención lo que dice Ezequiel capítulo 3
capítulo 31, versículo 8. Dice la palabra: los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en hermosura. El cedro es el árbol que más aparece en la Biblia y tiene un gran simbolismo. Es de los árboles que pueden crecer en cualquier clima, en cualquier altura sobre el nivel del mar. Pueden crecer hasta unos 130 pies aproximadamente. Sus raíces son grandes y muy profundas. Se profundizan tanto que los hacen árboles resistentes a cualquier clima y a cualquier medio ambiente. Florecen en el páramo, florecen en el trópico, en el frío, en el calor, en la nieve, en el desierto. La Biblia, según lo que acabamos de leer, lo eleva a la categoría del rey del bosque. Es un emblema que en muchos pasajes de la Biblia representa a la vida del justo. Estaba observando que las raíces pueden crecer más o menos o profundizarse entre unos 4 y unos 10 pies. Y las raíces se profundizan por dos razones. Número uno, se profundizan para dar firmeza al árbol, para que no importando qué tan fuertes sean los vientos o el medio ambiente, ellos sigan allí en pie. Y número dos, y esto me parece bien interesante, las raíces se profundizan buscando agua, porque ellas se encargan de encontrarla y llevarla a todo el árbol. Quiero decirte, no podrás tener raíces profundas si estás lejos de Dios. No podremos tener raíces profundas si no vamos a su palabra. No podemos tener raíces profundas si no hay una relación íntima y cercana con nuestro Dios. No puede haber raíces profundas si ni siquiera vas a los cultos, si no te nutres con la palabra, si no te acercas a la fuente, porque nuestra alma necesita beber de la fuente que salta para vida eterna, y solo esa agua puede mantenernos firmes en el día malo. Déjeme decirle algo: la fortaleza de un árbol no está en qué tan grueso sea el tronco. La fortaleza del árbol no está en qué gruesas sean sus ramas o en qué bonitas se vean sus hojas. Todo esto que se puede ver es importante, pero lo más importante es que hay debajo de la tierra. Si tus raíces están en Dios profundas, si te alimentas de su palabra, si tienes una comunión cercana con Él, estoy seguro que crecerás. Estoy seguro que por fuerte que sea la tormenta, te mantendrás en Dios. Es que nuestra fortaleza no es externa. Nuestra fortaleza tiene que ser interna. Dios viviendo en nosotros, su presencia en el corazón. Y creo que cuando las raíces sean tan profundas en la sana doctrina, creo que cuando las raíces sean tan profundas en nuestra relación con Dios, en nuestra dependencia con Dios, estaremos allí inamovibles. Y esa es la clase de personas que Dios busca en Fuente de Verdad. Permítame decirle esto: no solo personas que se vean bien por fuera, porque estamos cansados de pastores que quieren cambiar el aspecto de la gente, pero no se preocupan de su corazón.
En Fuente de Verdad buscamos gente que quiera tener un corazón sano, y cuando el corazón está sano, los frutos se ven por fuera. Hay algo que irradia el que está cerca de Dios. O alguien que lo glorifique a Él. El segundo árbol es el árbol de acacia. Me llama la atención que Dios ordenó que con él, con esta madera, el árbol de acacia, se hicieran algunos de los instrumentos más valiosos del tabernáculo. Encontramos que de esta madera se hizo el arca del pacto, la mesa del pan de la proposición, las columnas del tabernáculo y el altar del holocausto. Me llama la atención que Dios elige este tipo de madera y se constituye en uno de los más importantes del tabernáculo. La madera de acacia es conocida por los hebreos como una madera incorruptible. El arca del pacto tiene un simbolismo extraordinario. El lugar donde se guardaban las tablas de la ley, el lugar donde allí en el propiciatorio se derramaba la sangre de la proposición, y el lugar donde esa sangre era derramada, la presencia de Dios descendía y la ira de Dios era apaciguada y los pecados cubiertos por un año. Y con esto quiero decirles, hermanos, que el Antiguo Testamento nos demuestra que la presencia de Dios es algo muy lejana para el hombre. Si vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que la presencia de Dios era algo casi inaccesible para el hombre. Cuando el pueblo fue llamado a la presencia de Dios, al final Dios le dice: el pueblo me espera abajo, y Moisés, tú sube aquí a mi presencia. En el tabernáculo la gente no podía entrar como hoy entramos al templo. El sumo sacerdote una vez al año entraba y podía darse cuenta de lo que significaba la gloria de Dios. Básicamente el mensaje del Antiguo Testamento es: el hombre es pecador, Dios es santo, el hombre no se puede acercar a Dios. Pero este mensaje del Nuevo Testamento, el mensaje del nuevo pacto, el mensaje que predicamos hoy del Evangelio, es diferente. La religión nos decía que estábamos muy contaminados por el pecado y por eso no nos podíamos acercar a Dios, y se necesitaba de un intermediario, un sacerdote. Pero qué diferente es lo que ocurre en nuestro tiempo. Y la madera de acacia allí dentro del tabernáculo, en la presencia de Dios, nos representaba a nosotros. Ahora nosotros podemos acercarnos a la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento la presencia de Dios no está lejana. La presencia de Dios no es algo inaccesible para nosotros. Mira, hermano, uno de los pasajes bíblicos que más me llena a mí de gozo es precisamente el que está en Hebreos capítulo 4 versículo 16. Usted no se imagina lo que hubiera dado a alguien del Antiguo Testamento por vivir algo así. ¿Sabe qué dice la Biblia? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso quiere decir que Dios no es inaccesible. Está al alcance de una oración, está al alcance de una alabanza. Dios está al alcance el día de hoy de un clamor, de un corazón contrito y humillado. ¿Sabes cuál es el mensaje hoy? Eres bienvenido, eres bienvenido. Yo no sé quién quiera entrar a su presencia, pero hoy tú eres bienvenido a estar con Dios.
El número 3 es el árbol de arrayán. Y lo he titulado Multiplicándonos como el arrayán. La siguiente imagen dice que el mirto o el arrayán es reconocido por su principal característica, y es la de multiplicarse con mucha facilidad. El mirto o arrayán produce muchas semillas. Las semillas son llevadas por el viento, por los pájaros, por las aves, y hacen que se multiplique rápidamente. Y esta primera característica nos habla de que una vez que hemos profundizado nuestras raíces en Dios, una vez que nos hemos acercado a la fuente, una vez que hemos estado caminando con Dios, el resultado natural de la buena salud espiritual es el crecimiento. Marcos capítulo 16 versos 15 y 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiero hablar un momento a ustedes, hermanos aquí en Rancho, a los hermanos de Las Vegas que tal vez nos están viendo también. Mire, los que estamos aquí ya cumplimos la primera parte del pasaje. Ya nos fuimos para otra parte del mundo. Aunque seamos honestos, creo que la mayoría no llegó a este país con el ánimo de ganar a otros para Dios. No creo que en la mente de todos estaba: me quiero ir para los Estados Unidos, o voy a irme a vivir a los Estados Unidos porque tengo el deseo de ganar a más para Cristo. Tal vez la motivación fue otra, y eso está bien: una mejor economía, tener algo, un futuro mejor para la familia, qué sé yo. De todas maneras, ya cumplimos la primera parte del pasaje, ya estamos en otra parte del mundo. La segunda parte del mandamiento es la de predicar el evangelio. Y Dios me estaba inquietando con algo que les quiero compartir. Y esta mañana estaba orando al Señor, y Dios me enfocaba en esta parte del mensaje, y sentí decir esto y lo puse aquí en mis notas. Y es que Dios nos está mandando un mensaje en el cual nos dice: yo no te he traído a este país para hacer dinero. Yo no te he traído solamente para mejorar tu calidad de vida. Yo te he traído porque te voy a rodear de personas muy necesitadas. Yo te he traído además porque hay corazones heridos muy cerca, que te voy a poner cerca de ti. Y te voy a plantar en buena tierra. Y te voy a hacer parte de una gran iglesia. Y te voy a poner en fuente de verdad para que prediques la palabra a tus compañeros en tu trabajo, donde tú estudias, y te pondré frente a ellos para que les digas que he venido a sanar los corazones quebrantados. Así que si te has aferrado a Dios, si tus raíces se han profundizado, si has empezado a ver la obra de Dios en tu vida, es hora de multiplicarnos. Más que cualquier cosa, la orden de Dios fue de predicar el evangelio. Y miren, les voy a compartir algo corto, pero estoy sorprendido de lo que Dios está haciendo en Las Vegas. Y les voy a decir esto: afortunadamente no nos ven muchas personas, pero el mejor evangelista que tenemos en este momento en la iglesia, no le vayan a contar al pastor, ni siquiera es bautizado. Y casi cada semana trae gente nueva al culto. Y gracias a Dios por su vida. Pero me hace pensar en lo que nosotros estamos haciendo. Los que tenemos años, los que nacimos en el evangelio, los que tenemos tiempo de experimentar la gracia de Dios.
Y yo creo que ahora que estamos a puerta de iniciar un nuevo año, que Dios encienda un fuego en cada miembro de Fuente de Verdad para que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Y les adelanto, el 29 de este mes vamos a tener una oportunidad en la cual veremos lo que Dios ha hecho en el mundo a través de Fuente de Verdad. Pero creo que Dios está guardando lo mejor para el final. Y creo que cosas más grandes que las que hemos visto hasta ahora vamos a ver con nuestros propios ojos. Y qué bueno que tú te multipliques y hagas parte de este mover de la gloria de Dios en el mundo. Voy a avanzar rápidamente porque el tiempo se me agota. Cuarto, la experiencia del olivo. El olivo nos habla de dos experiencias de vida. El Salmo 52 versículo 8 dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, y en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Me asombró dos experiencias de vida del olivo. Número uno, su longevidad. Y número dos, sus vástagos. Desde el comienzo de las escrituras, el olivo tiene una posición importante. ¿Recuerdan ustedes en el arca de Noé? Cuando Noé saca una paloma para que vaya y haga un recorrido, encontró unas hojas de olivo. Quiere decir que los olivos resistieron el diluvio. Se considera que son las plantas más longevas del mundo. Se han encontrado árboles de olivo de más de 7,000 años de vida. De hecho, se cree que los árboles que hoy están en el huerto de Getsemaní son los mismos en los que están desde el tiempo que Jesús pudo estar allí la noche. Esa noche en la que él tuvo una profunda angustia. Romanos capítulo 11 versículo 24 dice: porque tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Cuanto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Mire, con el olivo pasa algo extraordinario. Cuando están a punto de morir, y esto me sorprendió bastante, después de 5,000, 6,000 años de vida, qué sé yo, el tronco es cortado, y sobre lo que queda de sus raíces nacen unos nuevos retoños, unos vástagos, así son llamados. Y en muchas ocasiones nacen hasta 6 hijos que van a perpetuarse, así como lo hizo el árbol que estaba allí originalmente. La Biblia nos dice que fuimos cambiados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hemos tenido experiencias que han marcado nuestra. Yo no sé quién ha tenido una experiencia bien grande con Dios aquí en este lugar. Pero Dios nos está llamando a ser discípulos. Y cuando Dios quiera llevarte a su presencia y diga que es el día para que estés allá con Él, pues vas a dejar unos discípulos que estuvieron a tu lado, que recibieron tu legado. Padres de familia, quiero decirles aquí, aprovechando esto, nuestros hijos deben ser esos vástagos. Por eso hay que grabarles en el corazón la palabra de Dios, para cuando sean grandes nunca se aparten de ella. Que crezcan nuestros hijos con las mismas raíces, con las mismas convicciones. Tal vez las formas cambien, tal vez las características sean diferentes, pero con cosas inalterables, como la doctrina apostólica inamovible de la verdad de Dios. Con experiencias pentecostales que han cambiado nuestra vida y nos han marcado de una manera imborrable el alma, pero con una nueva visión. Aquí creemos que el mover del Espíritu Santo todavía es verdad, es real en medio nuestro.
Creemos que el Espíritu Santo todavía unge. Creemos que el Espíritu Santo todavía da poder. Creemos que el hablar en lenguas todavía es real. Número 5, el ciprés o el gofer, usado para salvación. La versión de las Américas en Génesis capítulo 6 verso 14 dice: hazte un arca de madera de ciprés y harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Noé no tenía ningún conocimiento de construcción de embarcaciones. Él no sabía cuál era la madera que podía usar para construir el arca. Así que la orden fue dada por Dios, el creador de las leyes de la flotabilidad, el que conoce las normas físicas. Para que el proyecto tuviera éxito, la orden fue dada por Dios. Pero tenía algo más que un conocimiento científico. Noé tenía a Dios de su lado, la sabiduría de Dios, que es más poderosa que la ciencia. Y Dios le ordena que la madera que debe usar es de ciprés. Y aunque no conocía las características de esta madera, Dios sí sabía. De hecho, que todavía en la industria naval se sigue usando esta madera en algunas embarcaciones como los galeones. Pero lo que quiero llegar, esta siguiente diapositiva nos dice acerca del Edén y el Calvario. Por un árbol entró el pecado en el hombre y por otro árbol entró la salvación. Muchos teólogos afirman que la madera que con la que pudo haber sido hecha la cruz, algunos dicen que fue de pino, otros dicen que fue de ciprés. Lo cierto es que fue por un árbol. El árbol de la ciencia del bien y del mal fue a través del cual entró el pecado al hombre y por ende la muerte. Y por otro árbol, la cruz del Calvario, entró la salvación. Lucas 23:33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el que estaba sobre el madero de la cruz, usted y yo sabemos que no era cualquier hombre. Pablo lo describe de una manera extraordinaria en 1 Corintios capítulo 2 versículo 8. Lo que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado ¿a quién? Al Señor de gloria. Pablo dice: si hubieran sabido quién era Él, nunca lo hubieran crucificado. Porque este crucificado no era como los demás. La Biblia lo llama el Señor o el Rey de Gloria. Y la Biblia pregunta también: ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Sabe que los judíos solo reconocían a un Señor de gloria? Para ellos nunca hubo 2 ni 3 señores de gloria. Ellos solo reconocieron que había uno. Y en el Salmo 24 describieron a ese Señor de gloria: alzado puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey. ¿Sabe qué ocurrió en Edén? El Rey de Gloria miró pasivamente y respetuosamente que el hombre tomara sus decisiones y tomara el mal camino, y así por un árbol fue sentenciado a la muerte. Pero este mismo Rey de Gloria decidió venir a vivir, humillarse entre los hombres, y tomó también la forma de siervo, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz.
Así que en un árbol también fue clavado nuestro Señor Jesucristo, para que ahora el árbol que antes fue un símbolo de derrota, un árbol sea usado como símbolo de vida. La virtud y la gloria no es para el árbol. El árbol fue el instrumento, pero la gloria y el reconocimiento es para aquel que hizo la obra, el que murió y resucitó, para que hoy tengamos vida y vida en abundancia. Número 6, los pinos unidos desde las raíces. Muchas especies de pinos no profundizan mucho sus raíces, y me llama bastante, poderosamente la atención lo que encontré aquí. Y es un mensaje que les quiero dejar a ustedes, hermanos, a quienes amo aquí en Rancho. Se dice que un árbol normalmente debe profundizarse del mismo tamaño en que pueda crecer por fuera de la tierra. Pero encontré una especie de pinos que tienen sus raíces superficiales, aunque crecen extraordinariamente. Y estaba averiguando por qué crecían tanto si no tenían raíces tan profundas. ¿Y sabe qué es lo que usan ellos como herramienta para mantenerse firmes? Entrelazan entre ellos sus raíces. Se vuelven un equipo fuerte. Se unen entre ellos para hacerse muy fuertes, y les permite eso resistir los vientos, las condiciones difíciles de allí, que el árbol en casi todo el mundo de habla hispana se usa como símbolo del cooperativismo, es decir, la unión entre muchos para ayudar a sus integrantes. Déjeme decirle algo: la iglesia no solo existe para venir los domingos a cantar, escuchar un buen mensaje, escuchar una buena alabanza para Dios. Dios no estableció su iglesia solo para esto, y esto es una bendición. Pero la iglesia existe para mucho más que eso. La iglesia existe para que nos unamos como cuerpo y crezcamos juntos. Y mi pregunta en esta tarde es: ¿a quién te has unido para ayudar? Claro que nos gusta que nos ayuden, claro que nos gusta que nos den ánimo, pero la pregunta es: ¿a quién estás dando tu ánimo? ¿A quién te estás uniendo para fortalecer? ¿A quién estás ayudando? Fuente de Verdad es un lugar donde podemos crear relaciones de hermandad profundas, amistad sincera, sin dobleces. Aquí estamos levantando una familia extraordinaria que está llegando a todo el mundo, y Dios está levantando una familia fuerte, que nos amamos los unos a los otros, que nos cuidamos los unos a los otros, porque que los ataques vengan de afuera pero no de adentro. Seguramente el diablo está enfilando sus baterías para atacarnos, pero aquí hay una iglesia que entrelaza sus raíces y se levanta fuerte, y aunque venga el ataque del enemigo, aquí estamos fuertes. Y finalizo con el último, que es el árbol de boje. Isaías 43:7 dice, escúcheme esto por favor, porque quiero finalizar invitándolos a hacer un compromiso con Dios. La Biblia dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Este árbol tiene una característica muy diferente a los anteriores. Los árboles que les he mencionado en este mensaje crecen con una gran altura, proporcionan sombra, pero este árbol no crece mucho. Tampoco brinda sombra. Son pequeños arbustos usados para embellecer. Pero hay algo especial en ellos. Ellos se dejan dar la forma en que el jardinero les quiera dar. Se dejan moldear, se dejan cambiar. Y siempre tienen flores, tienen colores extraordinarios, son hermosos.
Y por todo el mundo se usan estos pequeños arbustos para embellecer. Llama mi atención lo que dice Esdras capítulo 6 versículo 5. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y seas puestos en la casa de Dios. La Biblia dice que hay cosas que han sido creadas exclusivamente para Dios. El día de reposo, el altar, el tabernáculo, los utensilios del templo. Escúcheme esto que es bien interesante. Cuando Israel cayó en cautiverio, los utensilios de la casa de Dios pasaron a poder de Nabucodonosor. Vamos a ponerlo en un ejemplo aquí. Supongamos que todos estos parlantes y todas estas cosas y estos equipos, la batería, son llevados a un templo para adorar ídolos. Algún día se compraron para estar en la casa de Dios, pero fueron llevados a otro lugar. La Biblia dice que algo así ocurrió. Los utensilios que debían estar en la casa de Dios, que eran valiosos, primero porque eran de oro y de plata, un material costoso, y segundo por el fin con el cual fueron creados para gloria de Dios, pasaron a ser instrumentos de Nabucodonosor. Déjeme decirle algo: tú y yo hemos sido creados para la gloria de Dios. Pero es verdad, el diablo nos sacó, caímos cautivos, y aquí hay gente que sirvió muchos años como instrumentos de mal. Fueron usados para cosas terribles. Pero un día se apareció Dios en el camino y dijo: estos son instrumentos que yo creé para mi gloria. Deben estar en el templo, deben estar sirviéndome a mí. Ubíquese en pie, por favor. La orden fue que estos instrumentos sean devueltos. Yo quisiera invitar un momento a los sugieres que pasen por favor aquí adelante, porque quiero orar. Quiero hacer una oración muy especial. Por aquellos que vamos a servirle a Dios con todas nuestras fuerzas. Voy a invitar a las personas que quieran hoy quieran decirle: Señor, yo te voy a servir como nunca. Mire, hermano, no se imagina el cansancio que tenemos con mi familia. Venimos recorriendo el país de costa a oeste a costa este en un carro, y venimos manejando todo ese tiempo, y llegamos a la casa inmediatamente a hacer un grupo casa, a hacer otra actividad, luego salir estamos desgastados físicamente, pero con un agradecimiento tan grande para Dios. Y yo quiero invitar a alguien que quiera poner su vida en las manos de Dios para servirle como nunca antes lo ha hecho. Y yo voy a invitarlos para que vengan aquí adelante. Los sugieres me van a ayudar a orar por todas esas personas que hoy quieren ponerse en las manos de Dios, que un día estuvieron allá sirviendo al mundo, sirviendo a Satanás, pero que hoy nos comprometemos a servirle a Dios con todas nuestras fuerzas, que vamos a entregar lo mejor de nuestras vidas, que nos vamos a desgastar para servirle a Él. Así que si alguno se limpia de estas cosas, serán instrumento para honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Yo creo que Dios va a levantar aquí gente que
que va a poner el nombre de Jesús en alto en las naciones. Yo creo que aquí en este altar Dios va a levantar gente que va a impactar el reino de las tinieblas. Yo creo que usted no se alcanza a imaginar lo que Dios tiene preparado, pero Dios se viene con cosas grandes.